Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un proyecto desde cero con la arquitectura en capas. Muy bien, lo primero que voy a hacer es explicarles brevemente qué es la arquitectura en capas. Básicamente es una forma estandarizada de programación que nos permite tener cierta seguridad y flexibilidad dentro de nuestro código. En este caso vamos a estar trabajando con tres capas, las cuales son acceso a datos o datos simplemente, la capa de dominio o negocio y la capa de presentación. Esto es lo más frecuente ver en todos los proyectos, pero también podemos utilizar la cantidad de capas que necesitemos, así como por ejemplo utilizar la capa común, que es una capa muy específica, que se usa en situaciones muy específicas para comunicarse con todas las capas. Teniendo esto en cuenta, vamos a presentar una regla que es fundamental para trabajar con este tipo de modelo o arquitectura, que es que una capa solo puede comunicarse o tener relación o intercambiar datos, por decirlo de alguna manera, con la capa que sea inferior o que esté adyacente a ella. En el caso de la capa de datos, de presentación, perdón, solo podría comunicarse con la capa de dominio y la capa de dominio únicamente con la capa de acceso a datos. Yéndonos más específicamente con la función de cada capa, la capa de datos o de acceso a datos es la única que puede tener comunicación con la base de datos. Y en esta se define todos los elementos y funciones que va a tener nuestro programa. Para ello vamos a utilizar la programación orientada a objetos y definir las clases y los objetos. La capa de dominio, de forma resumida, solo es un enlace entre la capa de datos y la capa de presentación. Creo que esto la mejor manera de ejemplificarlo es con código. Entonces, también por último, la capa de presentación es toda la parte visual o con lo que interactúa el usuario. Voy a dar algunos consejos para migrar un proyecto que, por ejemplo, ya tengamos hecho a, digamos, de la forma tradicional, poniendo los métodos en cada botón y el procedimiento en cada botón, y pasar esto a capas, migrarlo a capas. Entonces, ahora sí, vamos con el código. Ok, entonces aquí estamos ya en eh, mi escritorio. Primero, antes que nada, voy a mostrar la base de datos que voy a estar utilizando. Va a ser un ejemplo bastante sencillo para no extender mucho la duración de este video. Voy a trabajar únicamente con una tabla. Aquí voy a dar como unas pautas a seguir para realizarlo en las demás tablas que tengamos en nuestra base de datos. Bien, tenemos esta tabla, un ID, que es su primary key, es de tipo entero, un nombre que es varchar y un teléfono. Vamos a trabajar con tres campos para hacerlo todo más sencillo. Vamos a crear un proyecto. Voy a inicialmente crear un objeto de tipo Windows Form. Windows Form sería este de aquí. Vamos a crear este tipo de proyecto. Le vamos a poner que se llame presentación, que es como la capa principal. Le damos aquí en crear, presentación. Esta sería la capa de presentación. Ahorita voy a explicar también cómo creamos más clases o las demás capas. Aquí lo tendríamos. Esta es la solución, digamos, es donde se almacenan todas nuestras clases, todos nuestros elementos, entidades de nuestro proyecto. Entonces, el siguiente paso que deberíamos hacer es crear aquí un nuevo proyecto dentro de la solución. Entonces, aquí dentro de los proyectos elegimos una biblioteca de clases. Tenemos que crear dos. En este caso vamos a crear la biblioteca de clases que sería la de dominio. Vamos a ponerle datos primero, que es la esencial también. Datos. Todo esto lo podríamos también trabajar dentro de un proyecto que ya está hecho. Simplemente tendríamos que tener cuidado de no estar borrando tanto código porque en dado caso necesitamos algún código que ya tengamos hecho, pues se nos dificultaría un poquito. Entonces aquí iría dominio o negocio, como a ustedes les guste ponerle. Aquí ya tendríamos la clase de datos. Vamos a borrar inicialmente su clase, la que viene como por defecto. Vamos a programar para empezar la conexión, después vamos a ir en orden, digamos la capa de datos que es como la capa más baja, o sea, donde obtenemos los datos de la base de datos y todos los procesos que realiza. Aquí esta sería como la intermediaria entre la de presentación y la de datos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es aquí añadir una referencia. En este caso voy a buscar aquí una librería que es la de system.data. Me parece que está por algún lugar de aquí. MySQL System.data. Ok, la voy a añadir ya dentro de las referencias. Vamos a darle dentro de esta clase o dentro de este proyecto, le vamos a dar agregar
un nuevo elemento. Como es una biblioteca de clases, no me permite crear formularios ni nada parecido, entonces solo voy a crear una clase. Le voy a poner aquí de nombre conexión, que es lo primero que tenemos que hacer. Antes que nada, voy a declarar esta clase, como después les voy a explicar el porqué un poquito más detallado, de tipo público. Bueno, básicamente es porque tenemos que acceder dentro de otras capas, entonces necesitamos que sea pública esta clase, que se pueda acceder. Vamos a declarar dentro de esta clase un objeto que sea privado. No me presten mucha atención si no realizo tal vez de una manera tan profesional o adecuada la encapsulación de los datos. Esto simplemente es por seguridad, o sea, la conexión debería ser privada. No tendría que tener acceso dentro de ninguna capa, por decirlo así, solo dentro de la misma clase. Entonces vamos a crear una variable de conexión que es MySQL connection, perdón, aquí es connection, y MySQL connection, perdón. Aquí lo añadiríamos también. Únicamente, bueno, aquí ya se nos agregó la librería. Entonces ya que queramos este objeto o esta entidad que está dentro de esta clase, recordemos que esto no se ejecuta como tal, sino que tenemos que crear un objeto a partir de esta clase. Pues vamos a crear su único método, que va a ser de tipo público, que sí va, digamos, relacionarse. Entonces, este método nos va a devolver algo. Entonces, tenemos que ponerle el tipo de dato que nos va a regresar. En este caso, nos va a devolver un tipo de dato MySQL connection. O sea, nos va a regresar una conexión. Y le podemos poner como sea. En este caso, le voy a poner iniciar conexión, por ejemplo. No va a recibir ningún parámetro. Entonces, ahí lo dejamos. De momento nos aparece en rojo porque necesitamos retornar algo. O sea, le tenemos que poner un return, que después lo vamos a poner. Ya aquí pondríamos nuestro código como lo tengamos dentro de su try catch. Entonces aquí ponemos MySQL exception x. Bueno, y aquí lo podríamos mostrar. Em, Tenemos que recordar que aquí no podemos mostrar un message box, o sea que tenemos que hacerlo por consola. Console.line brightline. Y aquí pondríamos x en todo caso. O sea, no podemos usar la parte de message box porque no estamos trabajando con formularios, sino con una biblioteca de clases y no está dentro de las referencias el message box, entonces para tenerlo en cuenta. Aquí pondríamos la string de conexión, que en este caso vamos a conectarnos al servidor local, que es 127.0.0.1, punto y coma. Pondríamos el user ID, que por defecto es root, la contraseña, el password, que va a estar vacío, entonces dejamos así. La base de datos database, que sería, en este caso se llama capas, si no estoy mal. De paso voy a ejecutarla, no estoy seguro si se ejecutó. Parece que no la he ejecutado, voy a volver a probar. Ahí estaría. Database capas. Y eso sería con la string de conexión. Entonces ahí la tendríamos ya definida. Ahora a nuestro objeto de conexión, que es este que está aquí, le decimos que su variable de conexión, o sea, su conexión string, sea igual a con. Esto también podríamos hacerlo dentro de la declaración, pero para trabajarlo más ordenado lo hago así. Luego a esta conexión le decimos que la abrimos, o sea, que se inicie. Por eso es el método de iniciar conexión. Por último, como tenemos que retornar algo dentro de esta función, le vamos a devolver esta variable. Bueno, esta variable no sería una propiedad de la clase conexión, en mayúsculas. Aquí nos tira otro error porque no estamos, o sea, dice que no todas las rutas devuelven algo, o sea, en caso de que no se ejecute lo del try, pues terminaríamos retornando null. Esto yo lo hago de manera muy personal, o sea, esto ya lo podemos hacer como cada uno quiera. Y bueno, opcionalmente podríamos crear un método de cerrar conexión, pero creo que es suficiente el punto close que viene con la clase de MySQL Connection. Entonces, ya que tengamos hecha esta conexión, vamos a irnos a crear la segunda clase dentro de nuestra capa de datos. Entonces vamos aquí a agregar nuevo elemento. Vamos a añadir una clase. Vamos a añadir en sí, me gusta llamarlo como se llame la tabla, en este caso usuario. En lo personal les aconsejo que se cree una clase por cada tabla que tengamos, o sea, para realizarlo de manera más ordenada. Y ok, pero también lo podríamos crear dentro de la misma clase de conexión, aunque eso sería
muy extenso el código porque aquí vamos a meter bastantes cosas. Entonces, ya aquí vamos a declarar la conexión. Recordemos que lo hicimos en una clase que está dentro de la misma biblioteca, entonces no va a haber mucho problema. MySQL connection. Aquí nos va a tirar un error de que tenemos que utilizar esta librería, que la importamos dentro de la biblioteca de clases. Vamos a decirle que se va a llamar cn. De momento no la igualamos a nada porque vamos a estarla cerrando, o sea, iniciándola y cerrándola dentro de los métodos. Entonces ya aquí es donde iría nuestra funcionalidad del proyecto. Aquí es donde, por ejemplo, si ya nosotros tenemos un código hecho, lo podríamos copiar y pegar. Aquí también me hacía falta ponerlo público, porque esto lo vamos a estar accediendo a esta clase también dentro de la capa de dominio. Entonces, bien, vamos a crear el primer método, que es el de mostrar. En este caso, en lo personal yo lo hago con dataset, entonces yo aquí de tipo de dato, como esto nos va a devolver un objeto o una string o cualquier tipo de dato que nosotros querramos, le vamos a poner dataset, en mi caso es dataset. Si nos devuelve, por ejemplo, un reader o algo así, le estamos utilizando otro tipo de código, pues tendríamos que usar la estructura de datos que nos pidan, ¿no? Aquí tenemos que usar system.data porque dataset requiere una librería. Solo no recibiría ningún parámetro como tal. Solo únicamente aquí ya en la parte de mostrar tendríamos que utilizar un try. Entonces vamos a igualar nuestra variable de conexión a la clase que sería, o sea, sería new conexión punto iniciar conexión, si no estoy mal que se llama el método. Me parece que no existe dentro de este contexto. Este sería el método. Esto es una clase. Sería de esta manera. Aquí pondríamos el new. Este sería el código. Y ahí estaríamos. Entonces ya aquí declaramos una instancia de nuestra clase conexión. Únicamente para trabajar esta parte del código. O sea, tenemos que cerrarla. O sea, ya aquí en el finally. O sea, después de que se ejecute todo esto. Le decimos que cn.close. Perdón, close. Aquí close. La cerraríamos. Nos faltaría realizar el proceso. Vamos a hacer un comando sencillo, MySQL command, que se llame comando. Vamos a poner una nueva instancia del constructor aquí de MySQL command. Aquí pondríamos el query. Vamos a ponerle simplemente select from, o sea, todo de la tabla usuarios. Si no estoy mal, se llama usuarios, usuario, solo usuario. Aquí pondríamos ya nuestra variable de conexión, que es cn. Ahora, la parte que yo hago, bueno, o sea, esto puede diferir en cuanto a cómo lo haga cada uno. Yo lo hago con dataset, como lo digo, entonces voy a poner una clase que se llama MySQL Data Adapter, que lo que hace es convertir el tipo de dato que te devuelve MySQL a otro tipo de dato. Entonces, MySQL Data Adapter, new MySQL Data Adapter. Le metemos aquí el comando. ¿Listo? Y ya esto lo pasamos al dataset. Entonces aquí voy a poner dataset. Vamos a ponerle ds igual new dataset. Ahí estaría el dataset. Ahora a este tipo de dato que sí es manejable dentro del data grid view, pues le decimos que lo llene. Entonces con datos punto fill a nuestro dataset. O sea, primero lo convertimos a un tipo de dato que es manejable por el entorno o la parte gráfica de Visual. Entonces ya con esto ya lo podríamos manejar más fácilmente, ¿no? Y solo referenciarlo dentro de nuestro data grid view. Y retornaríamos este valor, que sería el dataset. Ok, entonces ahí regresaría un dataset. En dado caso tenga una excepción, aquí lo manejaríamos normalmente. SQL exception. Exception X. Aquí vamos a dejarlo de momento solo así como throw. En caso de que tengamos un error, pues podemos poner un mensaje de línea de comando para que nos aparezca. Y bueno, vamos a poner aquí también return null. O sea, en dado caso, esto es importante, en dado caso no se ejecute, nos regresaría null.
Y listo. También en ese sentido es mucho más sencillo, por ejemplo, realizar un cambio dentro de la parte de, o dentro de la arquitectura de capas. Porque digamos, si nosotros queremos ponerle aquí un where y por ejemplo tenemos este mismo código repetido en un montón de botones y en un montón de partes de nuestro programa, pues solo tendríamos que cambiarlo aquí y se cambiaría en todas las partes, como vamos a estar viendo. Entonces, bien, ya que tenemos hecho el mostrar, vamos a irnos a la función de insertar. Voy a cerrar esta parte. Bien, vamos a hacer el public void, que sería, este sería void porque no regresaría nada. Entonces el de insertar. Este recibiría unos parámetros que sería el ID. Vamos a decirle que sea string, de momento que sea string. Aunque sea de tipo entero no hay mucho problema. String de ahí sería el nombre y el teléfono. String teléfono. Estos son los parámetros que va a recibir, o sea, le tenemos que meter 3 valores a esta función para que funcione. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues básicamente dentro de nuestro bloque try catch va a iniciar una nueva conexión. Perdón, voy a copiarlo desde aquí. Copiarlo desde aquí, perdón. Ponemos nuestra conexión, nuestro MySQL command. Comando igual new MySQL command. Perdón, MySQL command. Le ponemos nuestro comando que sería insert into usuario values. Vamos a usar interpolación aquí, entonces vamos a poner un símbolo de dólar acá. El primero es un valor entero, entonces no tenemos que ponerle comillas, que sería el ID. Luego el nombre ya llevaría comillas, entonces aquí ponemos nombre. Lo cerramos ahí con sus comillas. Aquí ponemos el teléfono, que también sería un entero, entonces lo ponemos como teléfono simplemente. Aquí pondríamos la variable de conexión, lo cerraríamos. Y este comando lo ejecutaríamos con execute non-query. Ahí lo tendríamos. Vamos a ponerle su excepción, su respectiva excepción. Exception X. Aquí finally es también importante ponerlo por si estamos realizando bastantes códigos, digamos, dentro de un mismo formulario. Entonces que la conexión se cierre. En dado caso no realicemos bastantes procesos dentro del mismo formulario, digamos que mostremos y busquemos y todo en el mismo formulario, pues no haría falta poner esto, que es una buena práctica. Vamos a minimizar esta parte del insertar. Vamos a poner un nuevo método. En este caso vamos a intentar hacer el de buscar. Vamos a hacer todos los métodos aquí. En lo personal, como utilizo Reader, el MySQL Data Reader para buscar, pues yo utilizo el tipo string que me vuelva un string. Como digamos, necesito que me devuelva múltiples campos, o sea, el campo de ID que me devuelva, el campo de nombre y el campo de teléfono. Entonces yo voy a crear un array de 3 dimensiones para que me guarde esos 3 elementos. Como solo sería una fila, o sea, de todos los datos que estén insertados, que solo me regrese una fila. Bien, voy a eh, poner el nombre del método, vamos a ponerle buscar. Va a recibir solo un parámetro que va a ser la ID, que va a ser tipo string. Buscar. Me dice que no retorna nada de momento, eso siempre sucede. Ponemos nuestro try, ponemos aquí la variable de conexión, nuestra instancia de la conexión. Creamos nuestro comando, MySQL command, MySQL command, perdón, comando igual new MySQL command. Aquí me está tirando un error. Creo que lo escribí mal, de hecho. No, me parece... Bueno, voy a rellenar el código parámetros. Vamos a decirle que es un select from básicamente. De la tabla usuario. Pero aquí la diferencia es que el ID, el ID sea igual, en este caso, a la interpolación. Ponemos aquí la interpolación. A este parámetro ID que se le mete a la función. A este parámetro ID. Entonces aquí lo cerraríamos con su cn. Me parece que tengo un error, no estoy muy seguro el dónde. Creo que lo escribí mal. MySQL command. Bueno, aquí no puse... Ahí estaría. Bien, ahí lo tendríamos. Ejecutaríamos este comando, pero no lo ejecutaríamos como un non-query, sino pondríamos MySQL data
reader, pondríamos aquí cualquier nombre para nuestro objeto, y que eso va a ser igual a comando.executeReader. Entonces aquí estaríamos ejecutando un reader. Ahora a este reader, que es como nos devuelve una serie de valores dentro de un tipo de dato que maneja Visual ya como tal, o C# si lo queremos ver así, le decimos si tiene algún dato, y esto es una buena práctica de realizarlo, hasRows. Si tiene hasRows devolvería true, o si tiene más de algún dato devolvería eso. Y le decimos dentro de aquí un while que mientras tenga datos, o sea, mientras siga leyendo, el read. Entonces, aquí antes me haría falta crear lo que vamos a devolver, que sería datos. Vamos a ponerle string. Como yo sé que solo me va a volver tres campos, 1, 2 y 3, le ponemos aquí, bueno, aquí no sería, vamos a ponerle datos, igual new string, un arreglo. Aquí sería string de 3, así, de esta manera. Entonces ya le estamos diciendo que nos va a devolver tres datos. Entonces, datos en el índice 0, bueno, aquí sería 0, perdón, no 1, va a ser igual al reader en su primer valor, getString 0. Esto lo copiaríamos dos veces más. Aquí sería el 1, aquí el 2, el 1 y 2. Sería ID, nombre y teléfono respectivamente. Devolvería sus datos. Luego es importante cerrar el reader, porque si queremos volver a buscar otro campo, por ejemplo, y tenemos un reader ya abierto, pues no podemos utilizar otro reader. Ya fuera de todos estos ifs, retornaríamos datos. En dado caso no tengamos nada, o sea que no se ejecute, retornaríamos null. Importante para todos los que devuelvan algo. Recuerden que los que son void no regresan nada, entonces no haría falta poner eso. MySQL exception, perdón, x, y ya. Bien, eso sería la parte del buscar. Vamos a ir rápidamente al último método sin estimar, que es el de eliminar. Bueno, faltaría de hecho el de actualizar. Vamos a hacer el de actualizar. Public void actualizar. Este recibiría tres parámetros, al igual que el de insertar. Voy a copiarlos, de hecho. Vamos a copiar estos parámetros. Aquí se fue un paréntesis y demás. Bien, de hecho es muy parecido el código, así que también voy a copiarlo desde aquí. Solo sería de copiar el comando, de cambiar el comando, perdón. Entonces aquí pondríamos update, sería la tabla usuario, set, y pondríamos set. El ID no la pondríamos todavía, esto sería el where, ID sea igual ID, pero esto va de último. Entonces esto lo pondríamos después de esto, por ejemplo. Okay. Entonces donde nombre sea igual al parámetro nombre que reside aquí. Aquí sería teléfono, si no estoy mal se llama teléfono, sí. Teléfono, esto es exactamente así. Aquí quitamos esta coma. Y creo que ahí lo tendríamos, ¿no? No sé si tengo algún error. Lo ejecutaríamos y ahí estaría. Bien, también cerramos la conexión. Hacemos todo el procedimiento que hacemos también con los otros. De hecho, creo que... Ah, no. Pensé que había cortado el código de aquí también. Vamos a hacer ahora sí el último método, que es el de eliminar, que es también uno de los más sencillos. Este solo recibiría la ID, solo necesita la ID para borrar. Entonces vamos a copiar el mismo código de aquí, que es el try. Vamos a decirle delete from usuario, where la ID sea igual a la ID, esta ID que recibe. Entonces ahí estaríamos. Creo que tampoco haría falta agregar mucho más. Esa sería por toda la capa de datos. Es la capa más extensa. Recordemos que tenemos que realizar esto por cada tabla. O sea, tenemos que crearles un método independiente para mostrar, insertar. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, algunas funcionalidades extras, como en mi proyecto personal, que yo tengo, por ejemplo, que aquí se envía el tipo de tabla. O sea, solo creo un mostrar. Y con el mismo mostrar puedo mostrar bastantes tablas y buscar por ID. O sea, aquí es un método bastante raro. Pero básicamente si nosotros tenemos este código aquí, solo tendríamos que crear el método y copiar el código aquí.
en el caso de que lo tengamos programado, digamos, de una manera similar. Si no, tendríamos que adaptarlo un poco, pero es bastante sencillo. Si ya tenemos hecho una parte. Bien, ya tenemos la capa de datos. Voy a crear la capa de dominio. La única clase que tiene es como la de enlace. Entonces, vamos a crear aquí, perdón, agregar un nuevo elemento, una clase. Yo le pongo dominio usuario, que es el nombre de la tabla, dominio usuarios, domio puse, pero bueno, vamos a hacer que esta clase sea pública. Bien, aquí lo único que tenemos que hacer es crear un objeto privado. Bueno, antes voy a explicarles algo de aquí. Vamos a darle aquí perdón, en datos no tenemos que referenciar nada, pero aquí en dominio, vamos a irnos aquí a referencias, vamos a agregar la referencia. Bueno, antes que nada voy a añadir la de MySQL Data porque puede que la necesitemos. Vamos a agregar otra referencia además. En proyecto, esta capa de dominio solo tiene acceso a la de datos. Y a su vez, la capa de presentación en sus referencias, agregar referencia, solo tiene acceso a la de dominio. Entonces ya la tenemos referenciadas entre sí. Entonces ya solo nos haría falta, por ejemplo aquí, vamos a crear un objeto private, o sea, este objeto no lo tiene acceso, por ejemplo, la capa de presentación no puede tener acceso a ese objeto como tal, porque no podría tener acceso a la capa de datos. Vamos a ponerle usuario. Private, no, perdón. Aquí sería el nombre de nuestra clase, que sería usuario con mayúscula, sí, no estaba, no estaba equivocado. Usuario. Le ponemos aquí cualquier nombre, usuario igual new usuario. Lo pondremos de esta manera. Y aquí lo único que hacemos es como volver a repetir las funciones. Entonces voy a copiar esta parte de aquí, el dataset mostrar. Voy a cerrar esto de momento, voy a guardar todo. Aquí en dominio usuario, solo copiaría esta función de aquí. Y le vamos a decir que nos devuelva, en este caso, usuario, que es el objeto de la clase que ya creamos, que es parte de la capa de datos, punto buscar. Listo. Solo nos devolvería eso. Básicamente solo es un intermediario. Em, bueno, aquí creo que tenemos un problema con el tipo de datos. Ah, no, buscar no sería mostrar, perdón. Aquí estaba cometiendo un error. Ya devolvería el tipo de datos correcto, si no estoy mal. Vamos a ver. Me parece que tengo un error por aquí. Ah, ya. Que esta librería tampoco está inserta. Bien, ahí estaría. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos. El de mostrar ya estaría. Vamos a hacer el de insertar. Recibiría los mismos parámetros. Public void. Ahí estaría. Ahora le decimos, como este es un void, no tiene que retornar nada. Entonces solo hacemos una instancia. Usuario.insertar. Le decimos estos mismos datos. ID, nombre, teléfono. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí nos dice qué es lo que necesita. Y básicamente son los mismos parámetros. Solo sería de enlazarlos con su respectivo. Bien. Ahora vamos a ir con el de buscar. Este sí recibe un dato. O sea, regresa un dato y recibe un dato. Entonces, vamos a ver. Y le decimos return, que retorne una instancia del objeto, que en este caso es usuario, en su método de buscar. Y le vamos a enviar ID, que es el parámetro de esta función. Ok. Ahora vamos a definir el actualizar. Vamos a hacerlo aquí, me faltó un paréntesis. Este no retorna nada, entonces solo le damos usuario.actualizar. Le vamos a meter aquí ID, nombre, teléfono. Como recomendación también, en caso de que tengamos bastantes tablas, sería bueno en vez de poner solo insertar, por ejemplo, insertar usuario eh, o buscar usuario. Entonces, de esta manera, si tenemos bastantes tablas con métodos que se llamen igual, pues ahí nos confundiríamos, ¿no? Entonces, es buena idea cambiarle el nombre a los métodos. Em, Actualizar ya estaría, nos faltaría por último eliminar.
eliminar. Este solo recibiría un dato, no regresa nada. Entonces solo hacemos una instancia, usuario.eliminar. Y le metemos aquí la ID. Ok. Y con eso tendríamos finalizada la parte de datos. Vamos a programar los formularios que como tal, que es un poquito complicado. Es lo más extenso tal vez que, bueno, además de la capa de datos. Vamos a poner nuestro cuadro de herramientas. Vamos a hacer primero un menú. Vamos a poner unos botones. Button. Ok, ya tendríamos el menú, el pseudo menú, digamos. Vamos a hacer la parte de insertar. Vamos a ponerle dos botones, uno para regresar al menú. Este sería para regresar al menú. Entonces ponemos form 1. Bueno, este mismo código de aquí que habíamos estado trabajando. Aquí sería form 1. Form 1. Bien. Y ahora aquí, bueno, tendríamos esto en orden. Solo voy a verificar. Y esto sería el código de ingresar. Entonces, lo correcto sería usar un try catch y de igual manera por si hubiera alguna excepción. MySQL. Ah, bueno, en este caso no tiene acceso a esto, entonces, bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Como tiene referencia a la capa de dominio, vamos a crear un objeto de dominio usuario. Y vamos a ponerle new usuario igual new dominio usuario. Creo que aquí tenemos un problema porque falta referencia a dominio. Ok, entonces ya que tenemos dentro de las librerías a dominio, aquí creo que lo puse mal, se llama domio, perdón, como lo puse. Aquí tenemos usuario punto insertar, o sea, aquí tendríamos todos el acceso a todos los métodos sin saber qué es lo que realmente está pasando por detrás en la lógica. Obviamente, si nosotros miramos aquí ya podemos ver la lógica, pero como tal el usuario no puede saber qué está pasando detrás. Entonces, bueno, aquí en vez de ID, perdón, aquí sería textbox 1. Eso ya también depende mucho de cómo lo tenga cada uno. Text, le enviaría al textbox2.text y le enviaría al textbox3.text respectivamente. Con eso tendríamos la parte de insertar, o sea, básicamente hacemos todos los procedimientos aquí y ya solo vamos llamando en los distintos botones. Vamos a hacer el el de mostrar, que es un poquito más complicado, por decirlo de alguna manera, es el más complicado tal vez de todos. Entonces aquí ponemos un botón. Vamos a hacer un botón únicamente para regresar al formulario, que sería este código aquí, form 1. Form 1, vamos a copiarlo nuevamente. Y aquí vamos a crear una función, usarla de tipo, bueno, solo puede ser void, mostrar datos. En este caso no le pongo mostrar porque puede haber un conflicto con el nombre de la clase. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser una instancia de domio, que se llama domio usuario. Vamos a crear un objeto de usuario, igual new domio usuario. Y a este usuario le vamos a decir que busque. No, perdón, buscar no, mostrar. Ok. Esto nos devolvería un dataset. Entonces, el tipo de dato del data grid view, perdón, trabaja con este mismo tipo de dato, entonces no habría mucho problema. Solo le tendríamos que decir a nuestro data grid view, aquí, perdón, este no es el de insertor, sería hasta aquí, a nuestro data grid view 1.data source, o sea, va a obtener los datos de aquí, de nuestro tipo de dato dataset. Y ahí estaría la parte de mostrar. Únicamente esta función no se llama, por eso es que aparece en gris. Entonces es muy importante llamarla. La voy a llamar cuando se inicien los componentes. Entonces ahí estaría la parte de mostrar.
En la otra parte vamos a guardar todo. Vamos a cerrar algunas cosas que tenemos por aquí. La otra parte sería la de eliminar. Perdón. Eliminar. Vamos a irnos al formulario de eliminar. Solo haría falta un ID. Voy a poner solo un textbox. Así también se simplifica todo un poquito más. A su vez se me estaba olvidando. En la parte de insertar, si queremos mostrar un mensaje únicamente después de esto, messagebox.show, podríamos poner registro insertado. En caso de que queramos poner que no se insertó, tendríamos que utilizar el bloque try catch y en el catch pondríamos el registro no insertado. Bien, ahí estaría esa parte del insertar. En el de mostrar no voy a poner nada. El de eliminar solo voy a poner un textbox y dos botones, uno para regresar al menú y otro para eliminar. Entonces aquí iría, bueno, perdón, en el otro botón iría la parte de regresar al menú, que sería este código que tengo por aquí. En este ya solo es una instancia, o sea, aquí ya solo hacemos puras instancias, domio usuario, usuario. Aquí podemos ponerle cualquier nombre, recordemos, domio usuario. Y le decimos que a este objeto va a borrar, bueno, eliminar, y le vamos a enviar como parámetro un ID, que es la que recibe este, que sería el txt, bueno, el textbox1.text. Y ahí estaría. Ahora con la parte, bueno, ya tenemos ese, vamos a hacer el siguiente que sería, si no estoy mal, el de actualizar. Vamos a irnos a actualizar. Este sería un poquito más extenso. Vamos a hacer el de hecho, en la parte de buscar lo podríamos integrar con el de actualizar. Entonces vamos a poner los campos, textbox. Vamos a ponerlo aquí, textbox. Vamos a copiarlo de aquí mismo. Serían 3 campos. Este formulario de hecho que creé de buscar no haría falta. Vamos a crear 3 botones. Botones. Este sería para buscar. Este para actualizar. Este sería para volver al menú. Vamos a hacer el de volver al menú rápidamente. Volver al menú. A este sería para el de buscar. Entonces aquí le decimos. Vamos a hacer una instancia de esta clase domi usuario. Usuario igual new domi usuario. Domi usuario. A este usuario le vamos a decir que elimine, bueno, esto nos devolvería un tipo de dato, vamos a guardarlo en un arreglo, recordamos que esto nos regresa un arreglo, datos, bueno, se va a llamar string, tipo de dato, string arreglo, datos, igual new string, va a ser de 3 elementos, y datos lo vamos a igualar a esto, entonces usuario punto buscar, y le vamos a enviar el id txt, siempre es el primer textbox, textbox1.text, listo. Y ya lo que hacemos dentro de cada uno de los textbox, textbox1.text igual datos en su primer índice, copiamos esto 2 veces más, 2 y 3, aquí sería 1 y 2, ahí lo tendríamos. Esa sería la parte de buscar. Aquí en el de actualizar es bastante similar, o sea, hacemos solo la instancia, domi usuario. Como recomendación siempre utilicen el bloque try catch para encerrar a cada uno de estos bloques. Usuario igual new domi usuario. Vamos a decirle que este usuario va a actualizar y le vamos a enviar txt textbox1 el texto de esta caja de texto, el textbox2.text y el textbox3.text. Ok, aquí le vamos a mostrar un mensaje opcionalmente, messagebox.show, registro actualizado. Y si me parece, creo que ya estaría todo. Vamos a guardar. Este de buscar ya no haría falta siquiera. Y me parece que con eso sería todo. Vamos a probar esto por primera vez. Vamos a ver si funciona o si tenemos algún error.
Tenemos que tener la base de datos corriendo, champ activado. Hubo algún error en la compilación, en este caso un punto y coma que me faltó aquí. Vamos a probar otra vez. Vamos a insertar. Vamos a ponerle ID1, nombre cualquier cosa. Aquí le podemos poner teléfono 123. Lo insertaríamos. Registro insertado. Vamos a irnos al demostrar. En este caso no estoy muy seguro porque no se actualizó, de hecho. No se llamó a la función, voy a revisar. Ok, entonces ya encontré el error. Era algo bastante sencillo, de hecho. Le estaba diciendo que la fuente de datos de la tabla del DataGrid View iba a ser el usuario en su método de mostrar, que nos devuelve un dataset. Pero me había olvidado de esta propiedad que tiene dataset, que es el número de tabla. O sea, no le está diciendo qué tabla porque el dataset puede contener bastantes tablas. Entonces ya aquí es mostrar. eh, ya muestra. Aquí también le agregué un botón para recargar o actualizar. Entonces cada vez que le doy a ese botón, pues vuelve a llamar a la función de mostrar datos, que solo es una invocación. También puse un try catch para ver si tal vez había algún error con eso. También podemos probarlo por si tenemos algún error. En, en eliminar, vamos a intentar eliminar el ID1. Vamos a verlo aquí. Bueno, creo que no le puse ningún mensaje, pero vamos a darle aquí en mostrar y ya no nos lo muestra. En actualizar vamos a buscar el ID2, que es la única que quedó. Aquí en buscar nos rellenaría los campos. Vamos a modificarlo aquí por Daniel, por ejemplo. Le damos en registro actualizado. Volvemos, le damos a mostrar y aquí ya estaría Daniel. Eso serían todo en base a la arquitectura en capas. Voy a estar publicando este código en GitHub y les voy a estar dejando el link en la descripción por si están interesados en ver cómo está realizado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.